Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Montserrat Domínguez, vengo de España. No sé si habéis visto la prensa escrita esta mañana, pero yo estoy todavía un poco sorprendida. Cambio de hábito es la portada de hoy del Espectador. Está el Papa junto a un número de monjas que aparentemente se muestran felices y extasiadas de estar con el Santo Padre, pero el titular es: después de cambio de hábito, decenas de monjas y otras servidoras de la Iglesia Católica de todo el mundo se reunieron en el Vaticano para denunciar abusos internos y protestar porque no tienen el mismo estatus que los hombres, a pesar de que ellas son mayoría. Página 10, la información, no hace falta que os la lea íntegra, pero mujeres en la Iglesia Católica, una mayoría sin voz. La Iglesia Católica está afrontando una crisis, una nueva generación de católicos está cuestionando la jerarquía de la Iglesia y su respuesta a los problemas que emergen como el abuso sexual y de poder. Yo creo que han hecho falta 2000 años, ¿no?, para que pueda llegar un titular de estas características a un periódico como El Espectador, y posiblemente demuestra lo que está ocurriendo en los últimos años, que han sido especialmente fértiles a la hora de que los medios de comunicación, grandes, pequeños y medianos, recojan historias que nos afectan directamente a las mujeres y que denuncian situaciones de violencia, de abuso, de acoso o directamente de desigualdad. Es verdad que el acento en cada país es diferente, porque la situación de las mujeres no es la misma en función de dónde se encuentren. Hay mujeres infinitamente más vulnerables dependiendo de la sociedad, del mundo urbano, del mundo rural, del país en el que viven, pero sí que hay unas líneas comunes, transversales, en esta profunda desigualdad que parece tallada a piedra en la organización de nuestras sociedades. Gracias a la beca Oxfam, con la Fundación Gabo, tuvimos la oportunidad de estudiar los trabajos y los proyectos de 137 reporteras, en su mayoría, también había algún hombre. Nos dimos cuenta, además, de la cantidad de agujeros negros que existen en la necesidad de cobertura y de dar voz a esas personas a las que les cuesta, que si no es a través de un trabajo de investigación, de un trabajo de una reportera, encontrar su hueco y contar la profunda desigualdad y la profunda situación de abuso en la que viven muchas mujeres. Y no era sencillo escoger cuál de los casos, porque todos de alguna manera gritaban pidiendo periodismo, un periodista que fuera capaz de darle forma y de explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, antes de presentaros a la periodista que tiene la beca Oxfam para llevar a cabo la investigación, me gustaría que con el jurado, con Gabriela Wiener y con Josefina Licitra, con quien estuvimos discutiendo, ¿no?, durante mucho rato, porque no era fácil seleccionar los distintos proyectos, compartir primero cuál fue vuestra experiencia, qué sensación después de leer todos esos proyectos, que eran de prácticamente todos los países de habla hispana. Si encontrasteis también un hilo conductor, os sorprendió la variedad de proyectos, de propuestas y también de currículums y de historial de los periodistas que optaban a la beca. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Gabriela, encantada de estar aquí con mis compañeras del jurado y con Gabriela Figueroa, la ganadora. Bueno, debo decir que me sorprendió gratamente esa gran mayoría de mujeres periodistas investigando en los temas de género en el continente. Quiero decir, el volumen que recibimos creo que refleja la preocupación y la intención que hay de abordar esta problemática. El proyecto de Gabriela en sí me pareció muy pertinente y necesario, sobre todo yo diría que urgente, ¿no? Lo primero que me vino a la mente es cómo no va a ser un trabajo que aborda el que ha sido el gran tema de las mujeres en los últimos meses en un país en el que la lucha por este derecho ha sido ejemplar e inspirador para todo el continente, ¿no? Argentina. ¿Cómo no premiar esa labor? Si hay un sitio en América Latina donde el feminismo y la lucha de las mujeres ha sacado a miles de personas
a la calle y que ha logrado poner en el centro del debate público la necesidad de un aborto legal, seguro y gratuito fue Argentina, ¿no? Estuve convencida de que si había que premiar un trabajo este año tenía que ser el trabajo de las argentinas, en este caso representadas por Gabriela. Sin embargo, había otros trabajos también de mujeres argentinas sobre este proceso que terminó, como sabemos, tristemente en el rechazo del proyecto de ley. ¿Por qué quise ver escrito el proyecto de Gabriela? ¿Por qué quisimos? Yo sentí que reflejaba esa nueva manera de trabajar los temas de desigualdad de género en América Latina. Leímos muchos proyectos en una línea quizá más clásica, ¿no? En la que el punto de vista era el de la reportera cronista que llega a contar la historia de las otras, ¿no? Aquí se había dado un cambio, ¿no? Lo hemos estado comentando entre los jurados y así fue el comunicado cuando lo dimos a conocer. Este es un tema de nosotras, ¿no? Y en la historia de Gabriela estaba incluida ella también, había un nosotras. Eso es lo que siento que ha cambiado y había algunos trabajos que lo hacían. Todavía la gran mayoría era más en esta visión tradicional que decía, pero ha cambiado esa distancia se ha acortado y eso es lo que me interesaba más, que Gabriela quisiera contar la historia de las socorristas, de las mujeres que acompañan a otras en sus procesos de abortos clandestinos. Es una historia de acompañamiento, ¿no? Quizá una de las cosas más importantes de las que habla hoy el feminismo y de los cuidados de las otras, porque lo que dan estas chicas es soporte emocional en el fondo, porque finalmente esta es la puesta en práctica de uno de los lemas del feminismo, ¿no? Lo personal es político, y escrito por un acompañante, porque Gabriela además quiere ser ella misma una socorrista. Me gusta que esta historia hable de lo que quizás sea el aporte más hermoso de la organización de mujeres, y es la sororidad. Una vez a mí me preguntaron qué era la sororidad y dije que era la amistad entre mujeres que ni siquiera son amigas, ¿no? La sororidad, aunque haya gente que se burle de esta palabra y que muestre incredulidad, y aceptamos que también las mujeres nos ponemos cabezas entre nosotras mismas y nos jodamos, creo que es, digamos, la mejor versión de nosotras mismas. Y la de ser compañeras que cuidan a otras compañeras cuando el patriarcado, cuando el Estado, cuando la familia, cuando la justicia deberían cuidarlas y nos desamparan, ¿no? Así que este trabajo me interesó sobre los demás porque habla de autogestión, porque habla de autodefensa, porque habla de autonomía y porque habla de mujeres organizándose contra el dolor, ¿no? Mientras hay hombres que están de corbata todavía negando derechos a las mujeres y a las personas gestantes de Argentina y Latinoamérica, tantísimas niñas violadas. Las socorristas, mientras tanto, que es el tema que va a trabajar Gabriela, mientras ellos les negaban este derecho, ellas seguían contestando llamadas, seguían acompañando a las mujeres. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Comparto lo que dijeron mis compañeras de jurado. En cuanto a mi impresión, con los trabajos que pudimos ver, que fueron, no sé si 137 o 130 y algo, fueron muchísimos trabajos. Más allá de que siempre cuando trabajás como jurado encontrás, llegás con un filtro, te llegan trabajos ya filtrados y así todos esos trabajos filtrados son desparejos. Al momento de ponernos de acuerdo, cada una, si no recuerdo mal, tenía que mandar 5 preferidos y teníamos algunas coincidencias, pero después lo que vimos es que había en total como por lo menos entre 10 y 12 preferidos entre las tres. Había un índice de aceptación bastante alto. Y mi impresión respecto de lo que llegó, teniendo en cuenta el currículum, la hoja de vida de muchas y muchos, hubo algunos pocos varones que también aplicaron a este concurso, a esta beca, era que en muchos casos era gente que tenía una trayectoria, por lo tanto tenían lazos con medios en los que podrían haber publicado estas historias. No era gente que estaba buscando un primer espacio de publicación vinculado a que estaban iniciándose en la tarea periodística. Era gente ya iniciada y que por alguna razón, que digamos, ya sería como un poco redundante y obvio explicar, no estaban pudiendo publicarlos. Son trabajos
esperemos que lentamente empiecen a tener como su vía de publicación, de divulgación, que están buscando, que están pidiendo en voz alta un espacio público y que no lo están teniendo. Y en el caso del trabajo de Gabriela, que es muy interesante, me sumo a todo lo que dijo recién Gaby en relación a la simbología que puede tener premiar. Me emocionó bastante, yo soy argentina, la lucha que hubo por los derechos a decidir sobre nuestro propio cuerpo sigue siendo, conmovedora, poderosa y hasta el momento infructuosa. Y se da en paralelo a otro número que es bastante llamativo, que es que en paralelo a esa lucha hay un movimiento feminista que va creciendo y que va alentando y va teniendo como sus derrames a lo largo del continente. Hay femicidios, cada 30 minutos hay una mujer que se muere, que es asesinada por un hombre en Argentina. Digo, es una lucha muy compleja de mujeres en un estado de pelea y de vulnerabilidad muy alto. Y creo que, como decía recién Gaby, el trabajo de Gabriela Figueroa, tiene que ver también con qué podemos hacer como sociedad, no solo entre nosotras. A mí me gustaría involucrar también a los hombres, no creo que tenga que ser algo de mujeres, para que esta violencia que hay sobre el cuerpo de las mujeres empiece a cesar. Cuando pienso en el cuerpo no me refiero solo a que nos permitan abortar sin tener que escondernos en clínicas o sin tener que pedir ayuda a líneas telefónicas como las de la propuesta de Gabriela, sino también a poder sostener relaciones y rupturas de relaciones sin que nos maten a golpes, a tiros o nos prendan fuego. Entonces, creo que el trabajo de Gabriela se capilariza de una manera que permite hablar de la gestión de nuestro cuerpo, poniendo también, y es lo que dijo Gaby, por parte de la narradora y la acompañadora, el cuerpo ella también. Creo que es un trabajo que tiene un ida y vuelta entre que es imposible que se maneje fríamente, tiene un ida y vuelta entre el objeto de trabajo y quien lo trabaja, que es casi imprescindible para que esto funcione. Así que nada, estoy muy contenta por haberla elegido, porque la hayamos elegido entre las tres. Bueno, pues os hemos adelantado un poco en qué consiste el proyecto, que nos gustó y que se impuso al resto de los proyectos. Yo creo que es el momento de que conozcáis un poco más a Gabriela Figueroa. Hay un vídeo de presentación y luego nos gustaría que tú, Gabriela, nos cuentes de dónde vienes, cuál es tu background, porque tú eres abogada de formación, y que nos hables un poco más en profundidad de cómo piensas contar esta historia de las socorristas. Pero primero creo que tenemos un vídeo para conocer mejor a quien tiene la beca Oxfam de la Fundación Gabo para investigar. El periodismo en este momento se encuentra sumamente interpelado por la cuestión de género. Ser activista y periodista no es algo que sea contrario a la ética ni tampoco imposible. Dentro de algunas organizaciones o del activismo es de donde se pueden contar ciertas cosas o obstáculos que no se conocen desde afuera. Si bien soy activista de derechos humanos desde que terminé la facultad, y no fue hasta 2014 en que entendí que era profundamente feminista y aún sin saberlo. Me di cuenta de que hacía falta una perspectiva de género no solo a la hora de trabajar desde mi profesión de abogada, sino también a la hora de hacer cualquier trabajo periodístico respecto a las cuestiones de género. Las socorristas son mujeres, compañeras feministas, que acompañan y asesoran a aquellas que deciden no ser madres por el motivo que sea. Este acompañamiento no quiere decir que ellas provean de las pastillas o que realicen prácticas quirúrgicas. Lo que hacen es crear redes con el sistema de salud, con el sistema farmacéutico. De esta manera, quienes deciden no continuar con un embarazo pueden llegar a contactarse con personas que no juzguen desde la moral las decisiones de estas mujeres. La organización Socorristas en Red llamó mi atención debido a la coordinación que tienen a nivel nacional. Se trata de diversas organizaciones que tienen presencia en casi todas las provincias del país. Acercarme a ellas es un desafío, y fue un desafío, dado que protegen mucho su identidad y la tarea militante que realizan.
llevan a cabo una tarea que es tan importante pero también muy delicada. Ellas hacen una difusión de su actividad, incluso tienen una aplicación en donde, según tu ubicación por GPS, se te brinda el número de teléfono celular de la socorrista más cercana para que puedas acudir en caso de necesitar asesoramiento, pero cuidan mucho su identidad y también su seguridad, dado que hay muchas personas que están en contra de esta labor. En otro sentido, también pienso que es de suma importancia dar a conocer la existencia de la base de datos que sistematizan las socorristas en red desde el año 2014. Se trata de un trabajo sumamente valioso que discrimina entre edades, motivos, contextos socioeconómicos y culturales, toda la asistencia que brindan las socorristas, y es una tarea que es esencial a la hora de pensar en una política pública para abordar la salud reproductiva. Y se trata de una tarea que el Estado no la está realizando. No sé si mi crónica signifique un verdadero paso a la igualdad de la mujer, pero sí se trata de un aporte, un granito de arena para visibilizar y también potenciar el trabajo que realizan las feministas en Socorristas en Red. Enhorabuena, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación Gabo, a Oxfam y bueno, a todos ustedes por estar aquí. Muy en especial a estas mujeres jurado que realmente son una muestra de sororidad y de profesionalismo. Me han dado una bienvenida muy hermosa, muy compañera. Y bueno, realmente estar aquí es muy importante para mí, no solo porque en Argentina se está librando una lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, sino porque además como mujer, mujer periodista, abogada también, y que no soy de la capital, sino de la provincia de Tucumán, que está al norte de Argentina, es súper importante tener una representación en un festival como este. Les cuento, yo además de hacer periodismo, soy abogada. Empecé a estudiar abogacía a la par de la vocación de periodista por una cuestión como muy capitalista, que eso les contaba en mi historia, en esa historia que me proponían escribir. En Tucumán yo sentía que ser periodista no me iba a permitir vivir de eso, no sé, salir de la casa de mis padres, independizarme, y decidí empezar entonces con abogacía. Estudiando abogacía ya a finales de mi carrera, me encontré con una pasantía en un diario local, que es el principal de mi provincia, y bueno, de repente me anoté, me llamaron, me hicieron unas pruebas y entendí que había sido periodista como mucho antes sin saber cómo podía disfrutar y hacer ciertas cuestiones, ¿no? propias del periodismo. A partir de ahí mi vida profesional estuvo ligada al periodismo siempre. Trabajé en otros medios de mi provincia. Después me mudé a la provincia de Buenos Aires por una cuestión laboral, también por crisis económica, por todo lo que nos atraviesa, bueno, como personas y también como mujeres, ¿no? Porque hay una diferencia en cuanto a oportunidades laborales cuando sos mujer joven, no es lo mismo que cuando sos un varón joven y también buscas el mismo trabajo. Ya en Buenos Aires seguí trabajando en mis labores jurídicas y a la par empecé a hacer freelance. Empecé a mandar corresponsalía a un periódico de Tucumán y a colaborar en diferentes medios pequeños, por ahí con algunas notas, con algunas crónicas, y de repente me encontré con el feminismo. Fue difícil plantearme, primero, ser feminista. Y por ahí es un debate que acá se dio mucho y que ayer, cuando estaba una colega, Luciana Pecker, presentando su libro, a ella se le preguntó si había, cómo era, si se podía ser periodista y feminista, y ella zanjó el tema de una sola palabra: sí, lo soy. Y bueno, es realmente lo que yo siento también, como que en Argentina se han dado otros procesos y en el marco del ejercicio de las profesiones, si vos no tenés esa perspectiva, si no empezás a aplicarla, resulta muy difícil construir una historia o contarla para que sea real, para que se sienta.
A partir de mi acercamiento al feminismo, yo entendí que había una deuda muy profunda de la academia hacia todas las mujeres y también disidencias sexuales, porque no se refleja en ninguna currícula esta perspectiva de género que es tan necesaria y que tienen que impregnar todos los medios, tanto los digitales como los impresos. Y no solo en noticias o temas propios de género, sino en cualquier otra historia, que creo que ese es el gran desafío. Así que bueno, yo propuse esta historia como resumía el video y bueno, estoy ahí empezando a investigarla. Voy a presentar esta crónica en el mes de diciembre y bueno, estoy descubriendo muchísimas cosas que pienso revelar en la crónica. Y que están sumamente interesantes y también que conmueven demasiado, ¿no? Así que esto de que te interpela como periodista es sumamente importante. Por puntualizar una cosa, lo que le preguntamos a Luciana, que es una pregunta que ha salido muchas veces aquí, no es si se puede ser feminista y periodista, es si activismo, en este caso feminista, y periodismo pueden entrar en más de una ocasión en lucha, puede devaluar el papel del activista o de la periodista. Pero eso, si queréis, podemos avanzar un poco más adelante y comentarlo, porque yo creo que es algo que sobrevuela. Pero fíjate, hay una cosa, Gabriela, que nos gustó mucho y por eso tu trabajo destacó sobre los demás, y es porque dentro de la cobertura de la desigualdad de género, a mí me empiezan a atraer, y os pregunto, Gabriela, Josefina, las historias en las que las mujeres no solamente son las víctimas, sino que reaccionan ante una situación claramente injusta y se convierten en protagonistas del cambio y de la solución. Eso es algo que discutimos también cuando estábamos sentadas en el jurado. Las víctimas necesitan que se les dé voz, pero también necesitamos explicar de qué forma las mujeres se organizan y dan respuesta a estos problemas, empujando a las instituciones y sobre todo cuando las instituciones dejan un vacío y no dan respuesta a esos problemas. Sí, totalmente. Creo que es con lo que más me siento identificada con este proyecto, ¿no? No es alguien que le esté dando voz, ¿no? Sino que es la voz en directo de ellas, de la propia periodista, de la propia joven periodista argentina feminista, ¿no? De repente enrolada en la historia, ¿no? De acompañar los procesos de sus otras compañeras, ¿no? La pregunta así en primera persona de Gabriela Figueroa, ¿no? En alguno de los textos que leímos, ¿no? Era, me hubiera gustado, más que pregunta, como un clamor, ¿no? Me hubiera gustado en la época en que mis amigas y mis compañeras, cuando éramos más jóvenes, tuvieron que verse obligadas a abortar, ¿no? Me hubiera gustado acompañarlas así, ¿no? Con información, con acceso, ¿no? Con apoyo, poderla haber llevado a un sitio así de mujeres organizadas, ¿no? Que la guiaran y que en esos momentos de tanto desconcierto, incertidumbre y oscuridad, que son previos a un aborto, ¿no? Tener a estas acompañantes, ¿no? Entonces, me interesa además cómo sale esto de una pulsión, ¿no? De una experiencia pasada, ¿no? De una mal cerrada experiencia, ¿no? Quizá de esa especie de desprotección, ¿no? Y entonces la respuesta, como dices Montserrat, es aguerrida, ¿no? Es combativa, ¿no? Y es organizada, ¿no? Me interesa además cómo en el tipo de coberturas, ¿no? Cómo el propio avance de las mujeres está cambiando la forma de contarlo, ¿no? Y está haciendo que las periodistas, ¿no? Y que los espacios donde se practica el periodismo, donde se predica, en la propia academia periodística, entren este tipo de propuestas como la de Gabriela, ¿no? Que es de un periodismo de inmersión, ¿no? Que antes no era tan visto por
por la academia, ¿no? Que alguien en primera persona decidiera contarlo, ¿no? Desde la experiencia, desde lo testimonial, ¿no? Podía, digamos, estar, ¿no? Pero de una manera como muy lateral y marginal, ¿no? Que ahora mismo el festival y Oxfam, ¿no? Premien este esfuerzo, premien este género, premien esta práctica que está tan enlazada con la práctica misma del feminismo diario, ¿no? De nuestra cotidianidad, como gentes, como ciudadanas, simplemente conscientes de lo que pasa, ¿no? Hace que claramente nos demos cuenta de que los tiempos están cambiando, ¿no? Y de que esto es lo que se está abriendo paso también en la cobertura de género, ¿no? Pensaba recién en esta idea de inmersión, que lo que es interesante del trabajo, de la promesa de trabajo que hace Gabriela en su presentación, es una inmersión que no tiene un tinte de tipo antropológico, ¿no? De entrar a ver cómo son estas mujeres que acompañan a abortar a otras, sino que hay realmente algo que realmente creo que no se enseña, que tiene que ver con elementos que hacen la subjetividad de cada periodista y que hablan de una empatía que realmente genera una relación de comunidad con lo que uno puede entender antropológicamente como el objeto periodístico. Y eso es interesante. Habrá que ver después de qué manera se puede trabajar la distancia cuando es tan corta, ¿no? Porque también como periodistas hacemos un manejo permanente de distancias al momento de contar, tenemos que estar cerca para poder ver el detalle de lo que vamos a contar, pero también necesitamos estar lejos para poder tener cierta perspectiva respecto de lo que vamos a relatar. Y después, en relación a lo que decía Montserrat sobre contar historias, pero también contar algún tipo de resolución posible de esas historias, creo que eso hace también al ejercicio periodístico. Si uno contara solamente el problema, sería un relato morboso. Es contar gente en problemas de adicciones, en problemas en abortos clandestinos, en el drama de la pobreza, en fin, el drama que sea, contarlo y mostrarlo para mostrar y con ninguna intención posterior a esa. Y creo que lo que uno trata de ver y lo que uno rescata de los trabajos que quiere leer, y quedaron varios en el concurso que a mí me gustaría mucho ver publicados en algún momento, es que no hay una mostración pornográfica del problema de ser mujer, de alguna manera, sino que se usa el universo, o se piensa el universo femenino como una ventana bastante más amplia, que incluye también algunas respuestas, porque si no, finalmente el que lee, si lo único que lee es qué problema y qué barbaridad, finalmente no se puede generar, no se puede plantar ningún tipo de semilla que genere algún eventual cambio social, suponiendo que uno escribe para generar un cambio social, que eso sería otro debate y otro tema, pero supongamos que sí. Pero si uno salta la brecha como la marca pornográfica de mostrar porque sí, y trata de mostrar también problemas con posibles soluciones, sin caer en un optimismo bobo, me parece que ahí sí uno está haciendo una pieza periodística, y había muchas en este caso presentadas al concurso. Os quiero plantear a las tres si el hecho de que cuando abordamos la brecha y la desigualdad de género, y hemos ido constatando cómo la visión, la agenda de los medios ha estado marcada por la propiedad y por la propia dirección, que eran hombres quienes marcaban el tipo de cobertura y quienes echaban a un cajón o a una parte no prioritario, desde luego no a grandes titulares. Yo no creo que un titular así como la rebelión de las monjas contra la Iglesia, no es contra el Papa, es contra la propia estructura y jerarquía, hubiera sido posible hace unos años. Tú como freelance has trabajado, Gabriela, también tienes tu experiencia, vosotras lleváis muchos años colaborando y editando en distintos medios. ¿Realmente se está produciendo un cambio en los medios? Es decir, hay una mirada, a medida que más mujeres ocupan puestos de responsabilidad, eso se nota a la hora de que tú puedas proponer temas que en un momento determinado hubieran acabado en la basura, o esto no interesa, o esto son cosas de mujeres. ¿Estáis percibiendo una sensibilidad mayor cuando hay mujeres ocupando puestos de responsabilidad en las redacciones? Yo lo que siento es que el feminismo interpela de manera así inusitada y tremenda al periodismo, y las redacciones y los medios no se pueden quedar afuera. Entonces están empezando a darle cabida, pero
es como que siempre a codazos, ¿no? El tema de género, nunca con las puertas abiertas. El lugar que hay es el que abrimos en esta lucha, que se va librando en todos los espacios, no solo en las marchas o en las calles, también en los espacios laborales. Hay un poco más de sensibilidad o de aceptación de ciertas noticias o notas o propuestas que antes no había. Y también se celebra mucho, por ejemplo, no sé, el nombramiento de una mujer como secretaria de redacción o como editora, pero también está pasando, y lo he compartido con muchas colegas en el interior del país o en Buenos Aires, que a veces también es a título nominal, ¿no? De repente algunos medios dicen tenemos editora de género, pero la editora de género se le permite por ahí un poco de análisis en algunos temas y de repente salen otras notas que no tienen la perspectiva. Entonces, creo que es un desafío, no solo ya hemos ganado un paso más de entrar con los temas de género y de poder establecer la perspectiva, sino que además es abrirse camino ahí, donde están esos espacios nominales que se celebran en la prensa, pero que de repente en los hechos todavía se sigue, se sigue transitando de manera muy difícil y son, digamos, son cosas muy pesadas, ¿no?, de resolver. Pero bueno, yo lo veo con bastante optimismo. Yo creo, pensaba recién que también le pedimos, los movimientos de género tienen décadas, pero hay una especie de primavera feminista, por lo menos muy, muy visible en Argentina. No sé qué derrame tendrá en el resto de América Latina, cómo se vivirá en España o en el resto de Europa. Creo que son movimientos que han estado también creciendo con la idiosincrasia propia de Internet, con la velocidad de Internet. Son crecimientos muy veloces, que no son procesos sociales que tomen el tiempo que tomaban antes los procesos sociales. Entonces, la expansión, de hecho hay movimientos enteros, el Ni Una Menos en Argentina nació con un tuit. Una mujer que vio que habían matado a una chica de 14 años, que me equivoqué, aclaro, además después hago un fe de ratas que dije cada 30 minutos y es cada 30 días más o menos, matan a una mujer en Argentina. Hay una diferencia. Cada 30 horas. Bueno, salió a partir de esa muerte, salió un tuit, y ese tuit tuvo una capacidad expansiva que hizo que después hubiera un movimiento de casi 120.000 mujeres en las calles, gestado desde Internet. Entonces, creo que a veces a los medios, no está mal pedirles, pero les pedimos una adaptación que tiene que ser tan veloz como suceden hoy las cosas y como suceden los procesos sociales, y olvidamos que adentro de esos medios hay gente que está trabajando hace quizás 30 años, editando hace 35 años, y no es tan fácil cambiarles la cabeza, y con eso no los disculpo, pero creo que tenemos como una urgencia quizás de 2000 años, por decir de alguna manera, porque sucedan los cambios ya, que a veces se ve pienso en quiénes son como los verdaderos fiscales de género hoy en los medios, ni siquiera son las editoras de género, es Twitter, son los movimientos desde Twitter que agarran un titular y dicen esto es machista, esto es condenatorio, esto es discriminatorio. Y hoy los medios tienen que empezar a corregirse también actuando de un modo reactivo a los papelones que cometen y que les son señalados desde las redes sociales. Creo que más allá de del rol que cumple un editor de género o una editora de género, que es vean cómo yo misma digo un editor de género. Digo, tenemos una marca cultural que no se corre de un día para el otro. También tenemos que esperar que el tiempo haga su trabajo sin enfurecernos tanto. Es mi posición, sospecho que quizás Gaby tenga otra. Pero... Bueno, todavía recuerdo cuando hace, igual 6, 8 años, ¿no?, entregué un reportaje, una crónica en primera persona a La Vanguardia sobre el tema de la donación de óvulos que yo misma había donado por necesidad y altruismo a la vez, y me mandaron a cambiarlo a tercera persona, ¿no? Terminó siendo una historia fría, como de esas revistas médicas, ¿no?, de una tal María que hizo esto y lo otro. A las pocas semanas publicaron a un gran amigo cronista que había hecho una crónica sobre esta gente que funciona como conejillo de indias, que es su trabajo, ¿no?, para probar medicamentos en su propio cuerpo. Lo había hecho también él en primera persona y se la publicaron, ¿no?
Creo que toda periodista tiene una experiencia de este tipo en los medios, ya sea como colaboradoras o dentro de una redacción, ¿no? El tipo de experiencias que tenemos de discriminación y de machismo son diversas además, ¿no? Desde no sé qué año, bueno, alrededor de 2 años estuve entregando mi columna a un jefe de opinión que hace poco nos enteramos, ¿no?, que tenía una denuncia primero de acoso sexual, luego otra de violación, y llegaron a ser 10, ¿no? El periódico tuvo que reformularse absolutamente todo. No era la primera persona, además, lo despidieron, no era la primera persona, era la tercera, de hecho, que despedían. Él era la persona que me recibía mis columnas feministas y que las editaba y las publicaba. Por supuesto, las trabajadoras del periódico, ¿no?, porque una cosa es lo que escribimos y otra cosa es cómo escribimos, en qué contextos, en qué situaciones tenemos que trabajar, a veces de acoso y de opresión, a veces muy mal pagadas, precarizadas, mucho peor que nuestros compañeros y todavía en puestos de mucha menos influencia, ¿no? Las compañeras en los medios han tenido que empujar, ¿no?, nuevos protocolos, nuevas instancias, nuevos tribunales para hacerse justicia, para no tener que convivir con agresores, ¿no? Eso está pasando ahora, ese es el trabajo que se está haciendo también hacia adentro de las redacciones, ¿no? En nuestras propias, hace poco nada más me reuní en otro medio, ¿no? Nos llamaron a todas las columnistas mujeres, ¿no?, porque también estaban haciendo ese trabajo, ¿no? Nos llamamos periodistas feministas, pero ¿qué está pasando? Tenemos que trabajar la paridad, porque finalmente cuando sale publicado cada día todavía tenemos más caritas de señores que de mujeres, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un proceso iniciado, empujado, ¿no?, por las mujeres que estamos trabajando este tema, que estamos alzando la voz sobre estas desigualdades, ¿no?, en la vida, en las historias que contamos, estamos contándolo también, ¿no? Creo que los medios están haciendo intentos empujados por esto. La figura de la editora de género, ¿no?, que también se está introduciendo en los diarios, que se están esforzando por eso, porque además no puedes ir por el mundo como un diario progresista y feminista y de repente que en tus páginas web, como pasa con muchos medios, aparezcan una cantidad de noticias misóginas y qué es lo que suele pasar, ¿no? El cuidado del periódico y de su visión y su enfoque de género tiene que ser transversal y absoluta, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando diariamente. Estamos quedándonos un poco alucinadas todavía, ¿no?, porque los cambios no se están dando, o el miedo también a quedarnos en ser una nota de color, cada huelga feminista, ¿no?, cada gran manifestación, ¿no?, cada gran explosión social, ¿no?, cuando lo que está pasando es que el feminismo está siendo un motor de cambio, ¿no? Y por supuesto el periodismo y los medios de comunicación no pueden ser ajenos a eso, ¿no? Yo percibo en las redacciones que conozco mejor en España y sobre todo comparándolo con el tiempo, porque yo llevo trabajando en distintas redacciones, unas más grandes, otras más pequeñas, un cambio que es profundo, que es realmente profundo y que no se limita solo a los cargos o a la figura de la editora de género, sino que en buena parte surge además de abajo y cuando encuentra arriba la recepción, y ahí sí que es diferente, no solamente que haya mujeres, sino que haya una sensibilidad y también un compromiso con cambiar la forma, cambia radicalmente la forma en la que se titulan las informaciones, que los expertos no sean siempre ni exclusivamente expertos, que se incluya de forma transversal esa visión de género, que no es los temas de mujeres o los temas feministas, sino que eso impregna todos los enfoques de la información política, internacional, que la imagen que se da en los medios, las fotografías, los vídeos, tenga una mirada violeta también sobre qué imagen damos de las mujeres, cuando hablamos del poder de las mujeres, no utilizar clichés en esas fotografías. Yo sí que percibo que hay una transformación y que está en manos sobre todo de las periodistas más jóvenes, que son quienes van a tener que cristalizarla y que empujar
empujar más allá, pero se ha ganado frente a ese desprecio Sí. que había por esto es personal, esto es tuyo, no me esa minusvaloración de los temas que afectaban a la mujer y de la voz de la mujer a la que no se le daba crédito ni autoridad. Eso yo sí que tengo la sensación de que no en todos los medios, pero sí está empezando a transformarse, al menos en los que yo te conozco. A mí me más de pareció como cerca. muy interesante, por ejemplo, esta reunión que tuvimos de columnistas, porque también fue mirarnos hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras también, ¿no? Porque a veces de repente no entregamos la columna, ¿no? No llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando para que de repente no llevemos este mismo ritmo, ¿no? Y ellos, ¿no? Están cada día proponiendo cosas, ¿no? Porque además se sienten especializados en todo, ¿no? Mientras que las mujeres cuando le propones escribir sobre algo, de repente te responden, ¿no? Y esa preocupación tenían los encargados del periódico, ¿no? Se encontraban siempre con resistencia, como, no, bueno, no me siento capaz, quizá no soy tan experta en eso, quizá mejor porque no llamas a tal, ¿no? Y eso es lo que está faltando, ese trabajo que es realmente la desigualdad estructural la que nos ha hecho sentirnos inseguras de nosotros mismas, de lo que somos capaces, mientras que ellos no saben nada, pero ya están, ¿no? Opinando de todo, ¿no? Y escribiendo y mandando columnas 2 o 3 al día, ¿no? Y por supuesto, claro, ganando más por eso, ¿no? Entonces Gaby, sí me es haces acordar importante un hacer chiste, este trabajo un chiste. Hay una amiga que vos debés conocer, Cecilia González, es una periodista mexicana que vive en Argentina, y cuando nos reunimos tenemos como una vez al mes más o menos una cena, en general somos todas periodistas, y hay como una especie de sección en la cena que es dilo como hombre, que siempre alguna tiene como algún problema laboral, dice, bueno, te tirás a menos, no sé cómo plantear esto, vamos a ver, dilo como lo diría un hombre, y ahí entonces hacemos como una especie de role-playing, ya estamos todas borrachas en ese momento, y es el dilo como hombre, es como un clásico de las cenas, y somos todas periodistas con muchos años ya trabajando, y ese chiste tiene una vigencia tristísima, ¿no? Han sido muchos años tratando de no cuestionar, de no incomodar, eso de agradar por parte de las mujeres. Me gustaría que abriéramos el turno de preguntas, porque confío en que las y los periodistas que nos acompañáis tengáis alguna cuestión, queréis plantear algo a nuestras Gabrielas y a Josefina. Lo que yo no veo, estáis pasando ya el micro, ¿verdad? Adelante. Si te puedes identificar, Hola. por favor. Sí, César Bianchi de Uruguay. Sí. No, mi duda es respecto a qué opinan respecto al rol de los periodistas hombres cubriendo temas de desigualdad de género. Y recién tuiteaba una frase de Gabriela Figueroa a propósito de que ella entiende que ser activista y periodista no son excluyentes, sino complementarios. Y me empezaron a escribir colegas de Uruguay preguntándome por interno si yo estaba de acuerdo, mujeres, diciendo que les parecía un disparate, que en primer año de facultad ya te enseñan que el activismo va por un lado, el periodismo va por otro. Entonces me pareció bueno trasladárselo a ustedes para debatirlo. Bueno, ya que tuiteaste la frase, te cuento mi visión, digamos. Para mí esa discusión es como cuando decían la objetividad, la subjetividad, tenemos que ser imparciales. Yo siento que ya hemos pasado esa etapa hace un montón. Como periodistas tenemos una visión que es profundamente subjetiva y todo lo que miramos va desde ahí. ¿Cómo lo contás? ¿Qué palabras elegís, por ejemplo? No es lo mismo decir, no sé, gobierno militar que dictadura genocida. Todo eso tiene una carga ideológica muy profunda. Desde ese punto de vista, no es, a mi parecer, de ninguna manera excluyente. Es complementario y además es sumamente necesario, porque otra cosa que por ahí compartía en el video era esto, de que incluso desde dentro de los movimientos y desde dentro de esas organizaciones, podés también denunciar qué es lo que está mal, qué es lo que no está funcionando. O sea, para mí no es excluyente y bueno, es lo que siento. Igual puede pasar que otros sientan otra cosa y bueno.
A mí lo que me pasa con eso es que, más allá de que me parecen posiciones legítimas, creo, por tomar un ejemplo, ¿no? Dictadura genocida, acordémonos del género, creo que si uno igual se maneja en esos términos, está escribiendo para convencidos. Y a mí cuando un tema me interesa, yo lo que quiero es que gente que no está convencida de esto empiece a pensarlo y a mirarlo de otra manera. Y es mi posición, por lo menos tengo como un manejo, más allá de que yo internamente pueda pensar dictadura genocida, tengo un manejo del lenguaje y del texto, en este caso, teniendo en cuenta que trabajo en gráfica y no en otro soporte, quizás más pícaro. Yo no voy a escribir dictadura genocida, voy a escribir gobierno militar, porque yo lo que quiero es que el que no está del todo de acuerdo con mi posición se acerque a mí, no acercarme yo a él, pero sí que se acerque a mí, y creo que el tono militante no me parece moralmente reprochable, además anda a saber uno desde qué lugar señala moralmente a alguien, pero me parece que carece de una sutileza que necesitamos para poder traer más agua a nuestros molinos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, más allá de mis convicciones y de entender que por supuesto todo periodismo es subjetivo, creo que la discusión sobre la objetividad periodística ya es viejísima, trato de no asumir modos militantes dentro de un texto porque es mi procedimiento simplemente para poder convencer gente, nada más. Yo sí siento que pueden convivir perfectamente, ¿no? Dos visiones del periodismo y dos maneras de abordarlo, una visión más militante y otra no. Creo que hay lectores para todo, y creo en esa diversidad del periodismo y de voces también. A mí, así como de primeras me sale decir que no se puede ser pues neutral, ¿no? ante las injusticias, ¿no? Ni ser imparcial ante las desigualdades de género, ¿no? O sea, quiero decir, no lo hacemos con la guerra o la pobreza, ¿no? Y no sé, no me suena tan extraño a mí de hablar de ser una periodista feminista, ¿no? O de hablar de un periodismo feminista, ¿no? Lo extraño sería que no nos tocara como mujeres periodistas al hacer una cobertura, que no nos mojáramos, que no nos implicáramos, ¿no? Que no nos indignáramos o que no realmente estuviéramos hablando de una búsqueda de justicia, ¿no? Yo creo que al hacerlo debemos mantener la mirada crítica, ¿no? Creo que ayer Luciana también hablaba de la pluralidad, de lo necesario de seguir usando nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Porque sí, porque debemos seguir siendo periodistas, y eso lo hemos demostrado, creo, bueno, lo han demostrado los grandes periodistas que han estado, por ejemplo, detrás del fenómeno de Me Too, ¿no? Como por un lado hay mujeres valientes denunciando y contando sus historias, ¿no? Que buenamente podrían o mal llevar su curso hacia algo, justicia. Sabemos que no siempre, sabemos que casi nunca, ¿no? Que saldrán a la luz, que quizá esto ocupe un espacio de tiempo, ¿no? Que haya alguna condena social mínima o no, o ninguna, ¿no? Pero luego está, ¿qué podemos hacer los periodistas con eso, ¿no? Y el hecho de que grandes periodistas de investigación de repente decidan tomar las historias de algunas mujeres, a las que, por cierto, muchos no creyeron en ellas, o que por eso mismo han sido revictimizadas o criminalizadas, ¿no? Esta historia de las que les hablaba, por supuesto, la primera chica que denunció, nadie le creyó, tuvieron que aparecer muchas más, ¿no? Que de repente, en este caso, hayan aparecido varias, de repente la respalda, ¿no? Pero si además hay un equipo periodístico tomándole en serio, investigando el caso, entrevistando a otra gente, ¿no? Buscando la información que necesita y haciendo el contraste, haciendo nuestro trabajo, el fact-checking que se necesita hacer, entonces hay una nueva posibilidad, ¿no? De que esto tenga una legitimidad, ¿no? Que caiga luz sobre esto y que la sociedad finalmente despierte, lo mire, se indigna y finalmente le crea, ¿no? Que no solamente le creamos a estas periodistas militantes o estas compañeras feministas, ¿no? Sino que también de repente estas voces han llegado más allá gracias, ¿no? A que nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo como periodistas que cubren estas desigualdades, ¿no? No sé dónde está el micro.
Ani Sánchez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, en voz de mis compañeras y mía, quería preguntarles, o mejor pedirles un consejo acerca de cómo no tolerar, sino combatir esta desigualdad de género dentro de nuestro ámbito laboral. Bueno, yo pienso que esto va por lo que se mencionó en esta mesa, sororidad. A veces entre nosotras las compañeras, las colegas mujeres, no logramos esa sororidad porque también hay una profunda competencia, o sea, es la realidad, competencia por el laburo, una necesidad de trabajar, nos atraviesa la realidad del desempleo, la crisis económica, etcétera. Pero si en el medio de eso no logramos una unión entre todas las colegas para poder apoyarnos, para poder apoyar este tipo de denuncias, pero también no solo, digamos, la expresión más violenta del machismo, como es una violación, un femicidio, sino también los pequeños micromachismos que por ahí convivimos en los espacios de trabajo. Creo que pasa por ahí, por empezar a combatirlos, a no sumarse, a no tolerarlos, sin necesitar, digamos, la sororidad no implica que somos todas mejores amigas, somos todas personas diferentes y entre las colegas podemos tener diferencias, pero sí implica que no me sumo a algo que tenga que ver estrictamente con género, a comentarios, a cuestiones. Eso desde lo personal. Y desde lo laboral, pienso que también va por insistir en historias con perspectiva. Y no necesariamente que sean especializadas en temas de género, pero sí que lo que me toca cubrir o lo que yo propongo tenga esa perspectiva. No sé qué opinan ustedes. Sí, si me permites añadir, siendo más tercas que una mula, ¿no? No sé si la expresión se utiliza fuera de España también, tanto a la hora de proponer los temas como de utilizar los codos en las redacciones para intentar, ¿no?, que la jerarquía y que la estructura y que la organización y que la distribución del trabajo respete también la necesidad de que haya temas. Seguramente me gustaría añadir una cosa respecto a lo que hablabais sobre el activismo, no el feminismo. El feminismo está profundamente vinculado con los derechos humanos y yo entiendo que en eso sí que hay que ser activista permanentemente, o por lo menos un medio de comunicación que no tenga eso en su ADN. No tiene sentido. Pero hay militantes y hay activistas que si pierden la mirada crítica a la que tú hacías referencia por su activismo o por su militancia, eso sí que afecta a su credibilidad como periodistas. Luego, bueno, quizá hay algunos que puedan mantenerlo y al mismo tiempo mantener esa distancia necesaria que requiere el trabajo periodístico para tener la confianza de nuestros lectores y de nuestros oyentes. Teníamos... Sí, aquí, por favor. Hola. ¿Tenemos que cortar? Bueno, una última pregunta. Es que os han dejado sin micro. Una más, por favor. Buenos días, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, los movimientos feministas estudiantiles están en una constante lucha con acabar el acoso sexual en estos espacios. Sin embargo, las universidades, con miedo al desprestigio del nombre, invisibilizan esta problemática. ¿Cómo el periodismo puede aportar para visibilizar este tema y generar conciencia y activismo? Muchas gracias. Es que realmente creo que eso un poco estuvo respondido en este rato. Cada vez que hay algo con carácter de noticia, o sea, algo sucede, hacerlo trascender, no solo desde medios convencionales, sino también, insisto, con las redes sociales. Creo que tienen una función bastante interesante hoy y creo que también vuelven la posibilidad de difundir problemas, le dan una condición bastante transversal. Un estudiante de periodismo hoy puede hacer público un problema personal, un acoso, un micromachismo o lo que fuere a través de Twitter, a través de redes sociales y reciben réplicas y eso se expande y cuando la cosa es grave crece. Tampoco hay que apostar tanto a los medios tradicionales, digo, son jóvenes, apuesten también a otras cosas, ¿no?
De todas maneras, deberíamos ser sinceras, sobre todo con las compañeras que están estudiando, y lo digo compañeras porque a los hombres no os va a pasar eso. Cubrir temas feministas y con perspectiva de mujer va a provocar el acoso en vuestras redes sociales. Eso lo tenéis que entender porque provoca de una manera, como si fuera nitroglicerina, un odio que es atávico, yo creo, en las mujeres que se atreven a denunciar el status quo en el que hemos vivido durante muchos años. Escuchando la situación de tantas otras compañeras en algunos países, hay amenazas de muerte. Bueno, en algunos países efectivamente te pueden matar, pero el pavor que provoca y el miedo a que acabemos autocensurándonos, porque cada vez que publicas un reportaje o que una columna o que hablas esto en un foro, como la ira que provoca en muchos hombres que sienten amenazados su status quo y los privilegios que han tenido, es realmente brutal. Y las redes es la mejor forma o el mejor camino que tienen para vengarse, sacando además, ¿no?, vomitando una especie de odio antiguo. Lo digo porque contra eso, aparte de denunciarlo en caso de que sea mal, la única forma es desarrollar un callo importante que no deja de ser otra herramienta periodística para navegar en estas aguas. Cada vez que hablamos de derechos de las mujeres, de feminismo, como periodistas además, yo desde mis columnas, por ejemplo, no tengo ninguna credibilidad. O sea, yo ya ejerzo con la credibilidad perdida, Montserrat. O sea, y sin embargo, bueno, hace poco, por ejemplo, hice un reportaje de investigación, ¿no?, sobre el caso de un poeta peruano con Premio Nacional de Poesía, ¿no?, cuyas hijas me buscaron, hija e hijastra, porque habían sido violadas por él durante su infancia, ¿no? O sea, podía haber sido una nota de Facebook, una compartida, como tantas estudiantes universitarias están haciendo hoy, ¿no? Y ahí quedar, ¿no? Pero bueno, con Diego Salazar, ambos nos pusimos a trabajar con el fact-checking, con todo lo que nos ha enseñado la escuela, pero también con la sensibilidad y con la empatía de acompañar a estas mujeres, ¿no? La historia salió en Ojo Público, que es un medio independiente de investigación, ¿no? Pocos temas había tratado ese medio, que admiro tanto por todas las revelaciones que hacen en los temas de corrupción, pero ahí metimos en la agenda de género. Cuando se publicó, le quitaron el Premio Nacional a este poeta. La ministra de Educación, ¿no?, dio un comunicado, ¿no? También le quitaron su credencial de periodista temporalmente hasta que se investigaran las cosas, ¿no? Yo no estoy por el punitivismo, pero sin embargo, para tantas mujeres, cuando han pasado tantos años y no hay manera de que haya justicia, ya no hay manera de probar esas cosas, y la reparación es por lo menos no ver a su agresor todos los días aplaudido, oye, tiene algún sentido, ¿sabes? Y el tema de las universitarias me interesa muchísimo como trabajo de investigación. Ahora mismo está pasando en Perú, en universidades públicas y en universidades privadas. Hombres que son profesores, además que hacen investigaciones en temas de violencia sexual, ¿sabes?, que tienen doctorados en eso y las ONGs les pagan, tienen denuncias. Es muy difícil. Esto hay que mirarlo hacia adentro de nuestros propios entornos. Yo como periodista ese tema lo cogería totalmente. Y como estudiantes lo que tienen que hacer no solamente es hacerlo público, sino también buscarnos a nosotros, ¿no? Yo por lo menos estoy muy cerca de intentar trabajar estos temas con otras compañeras, también en el espíritu colaborativo que hemos visto de periodismo aquí en el Festival Gabo, que creo que es la mejor manera de tratar estas historias que son de una gran envergadura, pero que son necesarias, porque eso también es una violencia denunciable y que debe ser visible y que debemos trabajar como periodistas. Creo que nos hemos pasado de tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias, Gabriela, Josefina. Mucha suerte, Gabriela Figueroa. Estamos deseando que siga adelante tu investigación y tenemos muchísima curiosidad por encontrar qué nueva voz le das a un tema tan importante como las socorristas que ayudan a las mujeres en Argentina para tener un aborto, no sé si legal en este caso, porque todavía no lo pueden, pero al menos seguro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, los invitamos a continuar disfrutando y bueno, a informarse de todo. Gracias.